Como le comentaba, la revista Proceso tiene en su portada de esta semana esta fotografía de Ricardo Salinas Pliego, que acompaña el reportaje principal que se llama El gran fraude de Salinas Pliego, Pemex y Fertinal. Y es importantísima la investigación porque, como sabemos, se ha abierto investigación respecto a la compraventa de agronitrogenados y de Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos. Lo que se ha dicho en el caso de agronitrogenados, que se compró chatarra en una operación lesiva al Estado mexicano, bueno, está en curso de investigación en la Fiscalía General de la República con las denuncias correspondientes. Y en el caso de Fertinal, bueno, pues aquí lo que tenemos es un entramado también muy importante, donde está investigándose cómo es que se adquirió Fertinal y en qué condiciones se adquirió Fertinal y quién responde por esa compraventa de Petróleos Mexicanos. Estamos hablando de un exdirector de Pemex, que es Emilio Lozoya, que se encuentra bajo investigación, que ahora se encuentra en calidad de prófugo para efectos prácticos, y que está pidiendo su defensa que llamen a comparecer a Enrique Peña Nieto y a las autoridades correspondientes del Consejo de Administración de Pemex para que se diga cómo es que se tomaban las decisiones precisamente para esas transacciones de compra-venta de Fertinal y de agronitrogenados. En lo que eso ocurre, en lo que eso que es la ruta de la Fiscalía General de la República y de la defensa de Emilio Lozoya, pues está la tarea periodística de Matthew Turlier, que pues ha hecho una investigación muy importante y que ahora aporta nuevas informaciones a lo que de por sí ya ha publicado sobre esta materia. Así que, Matthew, te agradezco mucho que estés en este estudio. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Carmen, y gracias. Mucho gusto estar aquí. Al contrario, Matthew, gracias por estar aquí. Aquí lo que destacamos mucho es que has tenido acceso a una enorme cantidad de documentos, tanto nacionales como internacionales, y has podido mostrar esta red, llamémosle red, y trama de empresas que están vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego y su relación con este caso en particular que es Fertinal. Cuéntanos lo que lograste revisar, investigar y publicar ahora. Sí, Carmen, recordarás que en este caso, en el 2006, el IPAB, el entonces nuevo nombre del FOBAPROA, detenía el 47% de las acciones de Grupo Fertinal porque eran acciones que eran de Banco Unión, que se fue a la quiebra, que era un banco metido en muchas cosas turbias. Entonces, en el 2006, el IPAB pone en subasta las acciones de Grupo Fertinal, el 47%, y hay 3 sociedades belgas creadas ad hoc en abril anterior. La subasta fue en julio y las sociedades belgas se crean en abril en Bruselas y pasan el concurso del proceso de subasta y adquieren las acciones, ¿no? Entonces yo revisé los documentos del IPAB y nunca dice quiénes son. O sea, es un poco extraño, ¿no? 3 sociedades que vienen de la nada, de repente adquieren la mitad de las acciones de Fertinal. Las adquieren por 89 millones de pesos, cuando el IPAB había gastado 229 millones de pesos para ellos. O sea, el IPAB perdió 100 y tantos millones. Entonces la idea era, ¿pero quién está detrás de estas sociedades? ¿Quién es el nuevo socio de Fertinal? Y muchos indicios llevaban a Ricardo Salinas Pliego, pero faltaba el vínculo, ¿no? La demostración, porque estas sociedades belgas a su vez estaban relacionadas con sociedades de Suecia, las cuales a su vez estaban relacionadas con fundaciones de Suecia. Entonces todos los documentos están en holandés, están en sueco, pero faltaba el vínculo. Aquí en tu programa hace unas semanas llegó el empresario Fabio Covarrubias, y cuando le preguntaste, oye, pero estas sociedades belgas son de Salinas Pliego, él te dijo, no lo sé. Bueno, es un poco inverosímil que él no sepa quién llegó a ser él era director de Grupo Fertinal en ese momento, ¿no? Entonces es inverosímil que él no sepa quién es su nuevo socio.
Y es todavía más inverosímil que no sepa que su nuevo socio sea Ricardo Salinas Pliego, porque ellos han hecho muchos negocios después del caso Fertinal, juntos. Incluso hay una empresa en Estados Unidos en la que ellos aparecen ya formalmente como socios. Entonces, me di un poco a la tarea de ver qué pasó con estas sociedades. Entonces, de repente, yendo a los registros de Suecia, de Bélgica, uno brinca a Luxemburgo, al paraíso fiscal de Luxemburgo, y una de las sociedades suecas resulta que, además de tener las acciones de Grupo Fertinal, también tenía acciones en 2 sociedades de Estados Unidos. Y estas 2 sociedades de Estados Unidos, por coincidencia, no creo, estaban vinculadas con negocios de Ricardo Salinas Pliego. Y una de las sociedades de Luxemburgo prestó dinero a una empresa que sirvió como garantía para un predio que había comprado Salinas Pliego. Entonces, ya son demasiados elementos. Entonces, yo ya puedo afirmar que Ricardo Salinas Pliego era socio de Fertinal. ¿Por qué es relevante esto? Porque hay que recordar... O sea, aquí, perdón, que te detenga un segundo, Matthew. Hasta este momento lo que se reconoce formal y oficialmente es que Ricardo Salinas Pliego era acreedor, sí, ¿no? A través de Banca Azteca de Fertinal. Pero tú correcto. Lo que dices es, no solo era acreedor, sino con esta información y con estos elementos que conducen a esta figura, tú puedes afirmar, bueno, que hay una altísima posibilidad, digámoslo así, de que realmente fuera socio de Fertinal. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque, o sea, es socio y a la vez es acreedor. Y esto, pues, se supone que no se puede. Precisamente a raíz del FOBAPROA, uno no puede ser socio y prestarse a sí mismo a través de un banco propio, digámoslo así, tanto dinero, porque además fueron préstamos millonarios. O sea, estamos hablando de que cuando Pemex compra Grupo Fertinal, Grupo Fertinal debe $406 millones a Banco Azteca. Y para comprarlo, Pemex adquiere un crédito con Nacional Financiera, Bancomext y Banco Azteca. Entonces, pues es un negocio redondo al fin de cuentas, ¿no? ¿Con qué más elementos contamos para decir que Ricardo Salinas Pliego era socio? Es que a partir del momento en que las sociedades belgas y luego suecas, o sea, quizás es un entramado un poquito técnico, pero hubo muchas sociedades offshore, sociedades de papel que se estuvieron dando las acciones de Fertinal, pero prácticamente es la misma estructura. Y estas sociedades vinieron acompañadas con un ejército de abogados, todos vinculados con Salinas Pliego. Y es lo que planteo en el reportaje. En el 2008, por ejemplo, de acuerdo con los documentos internos de Grupo Fertinal, a los que tuve acceso, 4 abogados en el 2008 tenían un control sobre 51 cuentas bancarias de Grupo Fertinal. O sea, esto va mucho más allá de un simple acreedor e incluso va mucho más allá del famoso fideicomiso. Quizás regresemos un poquito en el tiempo. Cuando las sociedades belgas entran en el capital de Fertinal, constituyen un fideicomiso en Banco Azteca. Dentro de este fideicomiso se ponen todas las acciones de Grupo Fertinal menos una. Y este fideicomiso tiene la finalidad de garantizar un préstamo. Y es cuando, por ejemplo, cuando llegó a tu programa el señor Covarrubias, se confundió, ¿no? Dijo, no, pues es que Banco Azteca entra en el 2008 y Ricardo en el 2006. Todo se trata de este fideicomiso, porque hay un préstamo de una de estas sociedades belgas, pero es de la sociedad belga. Y el señor Covarrubias se confundió y dijo, no, pues en el 2006 hubo un préstamo de Banco Azteca. Entonces, muestra que él no hizo la diferencia entre la sociedad belga y Banco Azteca. Entonces, es un elemento más. Juntando todos los elementos, como tú dices, hay una altísima probabilidad de que Ricardo Salinas Pliego sea el verdadero socio. ¿Cuál sería la forma contundente de demostrarlo? Ir a ver la cuenta bancaria
porque la sociedad, todas las estructuras belgas y suecas están vinculadas con una cuenta bancaria en Suiza, en el banco AG Roll, que está en Zúrich, y pasó por 2 intermediarios en Nueva York y en el Credit Suisse de Suiza. Esto sería la forma más contundente. Yo no puedo tener esta información por el secreto bancario, por Suiza y eso. Pero digamos, lo interesante de este caso es que los empleados de Ricardo Salinas Pliego, sus encargados de comunicación, siempre han negado que Salinas Pliego fuera socio. Entonces, ¿y por qué? O sea, ¿por qué negarlo? ¿Por qué tanta... o sea, ¿por qué negarlo con tanta vehemencia, no? ¿Y la respuesta sería? Pues sería, yo creo, pero no estoy experto en temas corporativos a ese nivel, pues yo creo que es una irregularidad. Esta de prestarse tanto dinero a una empresa suya propia, o sea, tener acciones y prestarse sin avisar a las autoridades, yo creo Es un tema que a investigarse. es irregular, sí. Es un tema a investigarse y bueno, pues el tema, digamos, más conocido públicamente es la compraventa de Fertinal, que también tendríamos que saber exactamente, y es lo que está investigando la Fiscalía. Tú agregas un elemento a investigarse, digamos, ¿no? Que es el asunto de prestarse a sí mismo, si es que es el caso como parece, pero está el tema de cómo es que se resolvió la compraventa de Fertinal, cómo es que Pemex compró Fertinal en un contexto muy particular, en donde pues hay acusaciones en Estados Unidos en contra del gobierno anterior por presunto soborno. Alguien decidió acudir a la autoridad estadounidense y presentar precisamente una pues querella de esta naturaleza, que tampoco es un asunto cualquiera. El gran caso de Fertinal, yo creo, el gran misterio hasta el momento es por qué, mira, en el momento en que Pemex está en el proceso de compra de Fertinal, hay todo un periodo de negociación, ¿no? Para ver cuánto va a costar. Realmente, dentro de uno de los documentos que encontré, pues uno se da cuenta que el precio de $635 millones que se terminó pagando, en realidad estaba pactado desde antes. Pero bueno, hay un gran misterio, es que en ese momento... durante estos meses, el Pemex y Grupo Fertinal firman un acuerdo pues como de compromiso, ¿no? Para la compraventa, a partir de mayo, creo. Y de aquí hasta diciembre que se firma el contrato, pues hay un proceso de debida diligencia, que es cuando hay muchas auditorías a Grupo Fertinal para determinar cuánto va a costar. Y en uno de los primeros documentos se plantea que Grupo Fertinal tiene una deuda de $355 millones. Pero en septiembre, es muy interesante las fechas, el contrato se firma en diciembre. En septiembre, el 25 de septiembre, hay una auditoría dentro de Grupo Fertinal. Pero a las 9 de la mañana, el Consejo de Administración, que en realidad... en el caso de que en efecto Salinas Pliego sea socio, como es altamente probable, el Consejo de Administración de Grupo Fertinal, que sería Fabio Covarrubias y Ricardo Salinas Pliego, se deciden un dividendo de $51 millones cuando haya dinero, porque en ese momento Fertinal tenía $12,000 en los bancos y debía $355 millones a Banco Azteca, no tenía dinero. Entonces, lo que hacen es, se decretan un dividendo de $51 millones para cuando haya recursos. Y cuando Pemex compra la empresa, le otorga un crédito extra de Banco Azteca. Y es cuando la deuda que tenía Grupo Fertinal de $355 millones crece a 406, que son precisamente estos $50 millones. Y la gran pregunta es, ¿por qué Pemex aceptaría que la empresa en pleno proceso de debida diligencia se decretara un dividendo de $50 millones? Parece un poco irreal, ¿no? Y según la denuncia que interpuso este informante en Estados Unidos, este dividendo de $51 millones, esto habría sido
un soborno al expresidente Enrique Peña Nieto para tener su visto bueno para comprar Grupo Fertinal. Eso es lo que dice el denunciante. Eso es lo que dice el denunciante. Que no tenemos idea de quién es. No. Pero bueno, lo que sí tenemos es información de que ocurrió una denuncia en Estados Unidos y que está pues bajo algún tipo de investigación. Se supone que sí. ¿O solamente se presentó la denuncia? Mira, se supone que... Bueno, la denuncia se presentó, eso no cabe duda. Eso es un hecho. Yo no conozco bien el funcionamiento de las autoridades de Estados Unidos, pero lo que me han comentado es que la Securities and Exchange Commission, que sería el equivalente de Estados Unidos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda la credibilidad del sistema bursátil de Estados Unidos recae en la SEC, prácticamente. Entonces, si hay denuncias, se supone que sí deben de investigar, porque en el caso de no detectar un caso de corrupción, pues puede caer su credibilidad. Eso es lo que me han dicho. Yo no sé, la verdad, porque se supone que la denuncia se interpuso ante la SEC y ante el Departamento de Justicia. De aquí a saber si lanzaron una investigación. Eso es lo que estamos esperando saber, si eso se aterriza de esa manera, pero por lo pronto el hecho de que en México se está haciendo una investigación sobre agronitrogenados y Fertinal desde la Fiscalía General de la República es un tema muy importante. Hay un proceso abierto en torno a Emilio Lozoya, el director de Pemex, es decir, ya hay en curso investigaciones al respecto, y estos elementos que pones a consideración del público y de la sociedad a través de proceso, y ahora amablemente que lo presentas en este espacio, bueno, pues muestran estos documentos, es decir, tuviste acceso a mucha información, tanto aquí como en otros lugares que arrojan, digamos, luz sobre una parte clave de esta trama que tiene que ver precisamente con la condición de Ricardo Salinas Pliego como empresario que está relacionado con este conjunto de empresas diversas, y en este caso cómo conduce el asunto hacia Fertinal y lo que acabó ocurriendo con Petróleos Mexicanos. Así que seguiremos hablando, si tú me lo permites, Matthew. Por supuesto. Te aprecio mucho que estés aquí, y bueno, pues para quien lo quiera consultar más ampliamente, lo puede hacer en la revista que está circulando desde este sábado para los suscriptores, y bueno, pues ya está circulando en estas últimas horas estos documentos que muestran la participación en la venta de Grupo Fertinal, no solo como acreedor, como ya se sabe, sino mediante esta, dice la presentación, complicada madeja de empresas fachada y testaferros. El magnate de la Jusco se hizo socio de la compañía de fertilizantes comprada por Pemex el sexenio pasado y fue uno de los principales promotores y beneficiarios de esta operación de compraventa. Es el sumario que deja Proceso para sus lectores. Gracias, Matthew, por estar aquí y platicarlo. Carmen. Buenos días. Hasta la próxima.